A ver, parece que ya. Silencio. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Is when you hear it, regardless of the hardship, we'll never ever fear it. Alhamdulillah, for your perseverance, got me feeling blocked up like Egypt's border clearance. Bismillah, may God bless you dead and gone. We say we undefeated when they say we headstrong. Alhamdulillah, for the will to believe in life. If you struggle, God loves you, man, relieve the strife. Bismillah, please read Surah Yasin. For the purest always fall for the furious I've seen. Alhamdulillah, to be grateful for your place. You never know what fate will bring you from the hate. Bismillah, for the soul's anguish, love, and the moments our brothers get snuffed out by slugs. Alhamdulillah, we see through the politics when the missile is issued to kill and follow our kids. Waking up in cold sweats out Philistine. Alhamdulillah, you could really tell you see. Turn the news on, heard they sent shells to scenes. Bismillah, and 2 hours later in Gaza, the floor started pounding and they felt the hezza. Alhamdulillah, and Hess said the policies lied when the house was blown to pieces and an olive tree cried. Bismillah, the chidab that moved too fast out the mouth of Hamas and Mahmoud Abbas. Alhamdulillah, we need leaders instead of fickle beasts, and wicked streets cripple beings triple through the Middle East. God, while we on the subject, please cut the strings off our political puppets. Alhamdulillah, the ruh b'dam when soldiers creep. Your men thinking that our souls are cheap. Speak. Is the rock that we bring when we aim our slingshots. The claim you call Israel, and the way you defend it shames Ismail. Alhamdulillah, see, we could live together if the cycle of your violence didn't silence our life with all your rifles. Alhamdulillah, alaykum as-salam. Arab jarab when there's harab, man, alayhum al-haram. Alhamdulillah, tadammun lil-nas wal-hurra. We refuse to have any more Muhammad ad-durras. Durras. Buenas tardes, bienvenidas. Esta es una emisión más de La Cocina de Chabela. Nuestra compañera Maru Chávez, titular de este espacio. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Ceci. Como cada miércoles aquí en los controles, Cecilia Figueroa. Y pues una servidora, Maru Chávez, en La Cocina de Chabela. Vamos a tener una conversación de sobremesa muy amena, rica, pero sobre todo
importante en un momento de coyuntura histórica en Medio Oriente que vuelve a ponerse en el centro de la atención. Y pues este miércoles 19 de mayo del 2021 justamente vamos a conversar con un invitado también muy querido, muy especial, Gilberto Conde, doctor en estudios de Medio Oriente, investigador del COMEX, con una larga trayectoria de estudios de lo que pasa en esta zona del mundo que ha estado durante décadas pues sometida, digamos, a al conflicto armado entre el pueblo árabe, y hablo de toda la región de lo que implica ser árabe, aunque es bastante complicado y no vamos a lograr ahora desenmarañarlo, pero digamos que entre el pueblo árabe y pues el Estado de Israel. Tampoco puedo decir el pueblo judío porque tampoco está así del todo. De eso vamos a conversar justamente hoy. Bienvenido, Gilberto, a la cocina de Chabela. Tu micrófono, Gilberto. Ay, no. Tu micrófono parece. Bueno, mientras Gilberto abre su micrófono, les recuerdo que estamos en Violeta Radio 106.1 FM en la Ciudad de México y en www.violetaradio.org. Además, nos pueden escuchar y ver en Facebook, en la página de Facebook de Violeta Radio. Y acá están mis perros ladrando, disculpen un poco, pero ¿ya tienes tu micrófono, Gilberto? Creo que sí, a ver, pruebo. Ya. Muchas gracias, Maru, por la invitación a esta plática de sobremesa. Pues es un gusto estar aquí y poder colaborar con Violeta Radio. Pues, Gilberto, me gustaría que nos hicieras un rápido, si eso es posible, un rápido contexto histórico de lo que sucede en el territorio conocido como el Estado de Israel, históricamente conocido como Palestina también. ¿Qué ha sucedido y cómo llegamos a este punto en esta última semana en donde se renueva el conflicto con un armamento pesado que daña a la población de manera muy trágica desde mi perspectiva? Sí, a ver, vamos a hacerlo lo más sintético posible. Digamos que a finales del siglo XIX, con el auge de los nacionalismos, empezó un movimiento nacionalista judío que no era muy fuerte originalmente, pero lograron convencer al gobierno de Su Majestad de Gran Bretaña de que los apoyara para construir un hogar nacional judío para todos los judíos del mundo en Palestina. Y la corona británica apoyó ese proyecto a partir del final de la Primera Guerra Mundial y el reparto del Medio Oriente entre Francia y Gran Bretaña. Entonces, para 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se impulsó con Naciones Unidas dividir el territorio de Palestina en dos estados, uno para los judíos y otro para el pueblo palestino que se encontraba ya dentro de Palestina. En 1947 fue la votación en la ONU. Un poco los palestinos se preguntan, bueno, si dado que esa decisión estuvo tomada en el contexto del Holocausto que significó la masacre de millones de judíos en Europa,
Y si los palestinos no tuvieron nada que ver con el Holocausto, ¿por qué crear el hogar nacional palestino? ¿Por qué crear el Estado de Israel, perdón, judío, y crear el Estado de Israel en Palestina? No tendría que ser a costas de quienes cometieron esas masacres, esos horribles crímenes contra la humanidad y específicamente contra el pueblo judío en Europa. Bueno, claro que eso no se tomó en cuenta, se creó el Estado de Israel en Palestina, las atrocidades cometidas durante la guerra y antes de la guerra en contra de los palestinos llevaron a un éxodo masivo de cientos de miles de palestinos, que terminaron en los países de la región, en Estados Unidos, Europa, América Latina, etcétera. Y bueno, es una situación catastrófica para los palestinos, obviamente, este acontecimiento en el que el grueso de la población que vivía en Palestina tuvo que salir, fue echada de sus casas, de sus tierras, de sus territorios. Pero esto no es todo. En 1967 Israel hizo una guerra contra los estados árabes vecinos y ocupó el resto de Palestina que no había ocupado en 1948. Si en el 48 ocupó prácticamente el 80%, en el 67 ocupó el 20 y tantos por ciento restante. ¿Me permites una pregunta aquí para precisar? O sea, cuando se da la votación en la ONU, cuando se decide dividir el territorio en el Estado de Israel y en un Estado palestino, ¿cómo era la división territorial? ¿Era el 80%? No. O sea que desde el inicio hubo un abuso y un rompimiento del acuerdo. Desde el inicio hubo un abuso y una violación a la Resolución de Naciones Unidas. La Resolución de Naciones Unidas otorgaba al Estado de Israel un poco más del 50% y al Estado palestino aproximadamente el 47% del territorio. Al final, bueno, Israel se quedó con el 80%, ¿no? Y claro que los palestinos no aceptaban esa situación. Sin embargo, y cuando Israel ocupa el resto de Palestina en el 67, pues la situación se agrava, obviamente, ¿no? Los palestinos vivían en campamentos de refugiados, campamentos que se fueron convirtiendo en barrios en diferentes ciudades, tanto en Cisjordania y Gaza, como en los países vecinos. Tú seguramente, Maru, conociste en Damasco algunos de estos campamentos, como hay varios, ¿no? Alrededor de Damasco y en otras partes de Siria, pero en Jordania había muchísimos y obviamente en Cisjordania, ¿no? Los palestinos estuvieron dando la lucha por reclamando sus derechos, su derecho a su tierra, e incluso planteando la posibilidad de que coexistieran en un solo estado, judíos y palestinos. Es decir, cuando uno dice palestinos se refiere a árabes, musulmanes y cristianos, ¿verdad? Aunque también debería incluir a los judíos palestinos que vivían en Palestina desde antes. En fin, para 1988, ya cuando empezaba la caída del muro de Berlín, la Organización para la Liberación de Palestina planteó: está bien, ya reconocemos al Estado de Israel como tal cual, pero permítanos crear el Estado palestino que había votado la ONU en el 47, vámoslo creando ahora. Y eso, al principio Israel decía, simplemente se negaba, pero cuando terminó la Guerra Fría, después de la Guerra del Golfo contra Irak, por parte de Estados Unidos y bueno, la comunidad internacional, entre el 93 y 95 se llegó a una serie de acuerdos que se les conoce como los acuerdos de Oslo,
que permitían una situación transitoria de autogobierno de los palestinos. Pero el entendido en la comunidad internacional era que esto iba a llevar a la creación de dos estados. Es decir, el mantenimiento de Israel en los estados que ocupó en la guerra del 48, y por otro lado, la creación del Estado palestino más o menos en los territorios que ocupó en el 67, es decir, en Cisjordania y Gaza. Sin embargo, esto nunca se concretó, nunca se llegó, digamos, a la fase final de las negociaciones de los años 90. Y no se llegó a esa negociación, y sí llevó a que los territorios de Cisjordania y Gaza fueran territorios prácticamente, pues sí, territorios ocupados, donde se consideraba por parte de toda la comunidad internacional que ahí debían construirse el Estado palestino. Y no solo eso, a finales de los años 90, Israel hizo una propuesta de paz, una supuesta propuesta de negociación definitiva, pero en la cual los palestinos no tenían derecho a un territorio continuo, sino a una especie de islas, una serie de islotes de territorio. O guetos. ¿Perdón? ¿No? O guetos. Pues se podría considerar guetos, bantustanes, ¿no? Un poco como en Sudáfrica. Exacto. Resultado de un apartheid, a final de cuentas. Porque creo que es bien importante nombrar las cosas, ¿no? Creo que en toda esta historia se ha evitado mencionar las cosas con su nombre. Por ejemplo, esto de lo que existe en Palestina es un sistema de apartheid. Y es un sistema de apartheid porque, por un lado, los palestinos tienen derecho a su autogobierno en una serie de territorios muy delimitados que no constituyen, para empezar, toda Cisjordania y Gaza, sino reductos, digamos, encerrados. Pueden más o menos transitar de un pueblo a otro, pero tomando unos recorridos súper extraños. Claro. En cambio, los israelíes que tienen placas de otro color en sus automóviles, tienen autopistas exclusivas para ellos. No pueden utilizar los palestinos que tienen placas blancas, ¿verdad? Que son los palestinos de Cisjordania y Gaza. Entonces, ya eso muestra una segregación de entrada. Pero también en cuestión de esta idea de territorios no continuos, de fragmentos de territorio, pues esta intención del Estado israelí de mantener muy alejada la posibilidad de que los palestinos en determinados momentos o en determinados contextos de guerra armamentista, pues, puedan estar juntos. Eso se me hace muy terrible, que va mucho más allá de la idea del apartheid, ¿no? Es mantente aislado de tu hermano. Eso se me hace terrible. Es terrible y en ocasiones las autoridades israelíes como que relajan un poco y permiten el tránsito, pero en el momento que se les antoja, cierran y bloquean el paso entre una comunidad y otra. Entonces, por ejemplo, supuestamente hay autogobierno. Por ejemplo, una ciudad como Ramallah está al 100%, entre comillas, bajo el autogobierno palestino. La autoridad palestina es la que gobierna ahí. Pero cuando se le antoja a las autoridades israelíes, entran comandos del número de soldados o de agentes que se les antoje, entran, van al barrio que sea de Ramallah y toman preso a quien se les antoje, o presa a quien se les antoje, que puede ser alguien que haya realizado una acción armada contra Israel o no.
No. De hecho, bueno, yo conocí a varios palestinos que ellos se enorgullecen de realizar la resistencia a la ocupación, a la colonización, al apartheid, realizarla por vía pacífica. Y son palestinos que tienen relaciones de amistad, incluso estrechas, con judíos israelíes que viven en Israel, pero que están en una lucha conjunta con ellos. Y estos palestinos han sido, muchos de ellos, quizá la mayoría, han sido arrestados 1, 2, 3 veces en sus casas. Sí. Llegan las autoridades israelíes, entran a sus casas cuando se les antoja. Entonces, ¿cuál autonomía, cuál autogobierno, verdad? Es realmente una situación de ocupación y de colonización en la cual los palestinos se les han otorgado ciertos derechos de autogobierno nada más. Pero también, además de la ocupación y la colonización, también hay un sistema de eliminación de la población palestina, ¿no? Es de alguna manera el exterminio con estos bombardeos que bueno, ahora podríamos hablar un poquito más de cada tanto tiempo hay eventos de suma violencia, como un estado de guerra, ¿no? que arrasa y sacrifica a un buen número de población civil. Sí, es muy grave la situación, ¿no? Por ejemplo, cada que hay digamos, una crisis como la actual, vemos cientos o incluso miles de muertos palestinos. Y independientemente de género, edad, o sea, pueden ser niños, niñas, ancianas, ancianos, mujeres, hombres, y no solo pueden ser, son. En 2014 hubo también un enfrentamiento entre comillas, pues, ¿no? Porque la disparidad en la capacidad destructiva es enorme. O sea, Israel realmente tiene mucha más capacidad de destrucción que los palestinos, sean de la organización que sea. Entonces, eso de enfrentamiento ya de por sí tiene un sesgo hablar de enfrentamiento, ¿no? Pero, digamos, una crisis como la actual ya hubo en 2014, hubo en 2011, si no me equivoco, o 12, y hubo en 2008 a 2009. Entonces, ha habido varias en los últimos años. Pero cada que hay una situación de estas, sí mueren algunos judíos y no me parece bien, ¿verdad? Obviamente me parece catastrófico para ellos, para sus familias, para sus comunidades, pero no se compara con el número de muertos palestinos. Y un Estado que se vanagloria de ser un Estado civilizado, democrático, etcétera, ataca como ahora, un edificio donde hay medios de prensa. AP. Un edificio donde vive población civil palestina. Un edificio de no sé cuántos pisos, muchos. 13, creo. ¿Cuántos? 13. 13 pisos. O sea, es una atrocidad. Y sí, bueno, les avisaron porque como está Associated Press no los iban a destruir así nada más como así, ¿verdad? Claro. Dan 1 hora para salir. Entonces tienen que salir corriendo toda la gente que está ahí. Y les destruyen a 13 pisos de familias, de organizaciones civiles, les destruyen sus casas, sus hogares, sus pertenencias, que con dificultades juntan, y a las organizaciones civiles sus archivos, sus materiales, su equipo. O sea,
Gilberto, y hay un montón de imágenes que llegan a través de la prensa o se filtran a través de las redes sociales de niños siendo arrestados, de niños maltratados, amenazados con armas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de Estado estamos hablando cuando se utiliza un brazo armado como es el ejército en cada estado para amedrentar a menores? Y, eh, ¿Y qué hace la comunidad internacional en términos de estructura de Estado para ante hechos tan contundentes? Pues mira, justamente eso quería ir hace rato, ¿no? O sea, cómo estas situaciones de crisis lo muestran de una manera cruda, ¿verdad? Y el número de muertos es como muy grande, ¿no? 2.000 personas, 2.500 personas en pocos meses de ataques israelíes, ¿no? Pero esto es cuando nos damos cuenta, digamos, el común de los ciudadanos del mundo, ¿no? Nos enteramos porque decimos, ¿qué está pasando? Pero esto es una cotidianidad, es algo que sucede todos los días en Israel-Palestina. Fui en octubre del 2019, afortunadamente no empezaba la pandemia, entonces pude ir y se ve, lo ves en la calle, ¿no? En Jerusalén, por ejemplo, que es una ciudad, Jerusalén Oriental, que es una ciudad en su gran mayoría árabe-palestina, y que es de una ciudad de la que Israel quisiera que se echar o que se fueran yendo, entre comillas, yendo, ¿verdad? Los palestinos. Es una ciudad que está sitiada, hay una presencia militar israelí en las calles, ves pelotones enteros en algunos sitios y en otros sitios simplemente caminando por las calles, porque es un territorio que en el 48 había quedado del lado árabe, ¿no? Jerusalén Este o Jerusalén Oriental. Y en la guerra del 67 lo ocupó Israel, pero además lo anexó. Para Israel ya eso ya no es territorio ocupado. Y ahí no hay autogobierno palestino, ahí es ocupación directa de las autoridades israelíes. Entonces tienes población árabe que vivía ahí y que no los echaron, no los pudieron echar inmediatamente, y que viven ahí y que están, obvio, cerrados a sus casas, a su territorio. A eso vimos como estaba un pelotón y una joven soldado o soldada israelí sale con su pelotón y con su fusil apunta a la parte baja del cuerpo de un joven de, no sé la edad, pero parecía no más de 18 años, o sea, un jovencito realmente, un adolescente. Y le dice, apuntándole, tu identificación. Y el chavo le dice, pero tranquila, ¿yo qué hice? ¿No? O sea, tu identificación y así, o sea, el grado de humillación es como a propósito, ¿no? Es como hacerlos sentir controlados, sometidos, humillados constantemente. Y frente a este acoso permanente, frente a estos momentos de crisis en donde la constante son los bombardeos diarios, los muertos por decenas cada día, resulta demasiado frustrante ver la omisión o esas tibiezas de la ONU, ¿no? Y de la Unión Europea, y mirándolo nosotros a la distancia, pues te pones a pensar si efectivamente este organismo internacional sirve o no, y por supuesto que han pasado tantas décadas y allá en la región no ha servido. Desgraciadamente el Consejo de Seguridad, que es el órgano máximo de Naciones Unidas,
sí tiene, tiene algunos mecanismos de bloqueo, ¿no? Y entonces ciertas potencias, 5 potencias, tienen derecho de veto. Son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen derecho de veto. Entonces, aunque 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad se pudieran poner de acuerdo sobre algo, si uno de estos 5 miembros permanentes dice que no, ya no se hace. Entonces, es lo que ha ocurrido muchísimas veces en la cuestión palestina, que Estados Unidos interpone su veto para que no se critique a Israel o no se le exija a Israel que pare bombardeos como estos, por ejemplo. Hay que decir, hay que reconocer que otras instancias de Naciones Unidas sí toman medidas, sí hacen cosas, aunque son mucho menos eficaces de lo que podría ser el Consejo de Seguridad. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, sí ha condenado a Israel por una serie de crímenes de lesa humanidad o sí ha emitido condenas claras o ahora ha planteado que van a investigar los crímenes de lesa humanidad en estos acontecimientos. Y por supuesto que a Israel no le gusta. Entonces, sería la única, digamos, atenuante que yo pondría para la acción de Naciones Unidas. Ahora, yo creo que sí hay una responsabilidad colectiva de la humanidad, no, bueno, sobre todo de estados, ¿no? De los estados y de las élites económicas en el mundo que de alguna forma solapan esta situación. ¿Qué tanto podemos decir somos inocentes ante lo que está ocurriendo cotidianamente y cada tantos años de una manera crítica en este territorio, si ya sabemos de la existencia del problema, si ya sabemos que recurrentemente están arrestando, matando, demoliendo casas? ¿Por qué, con qué legitimidad podemos cerrar los ojos? ¿No estamos siendo cómplices de alguna forma de lo que está ocurriendo? Y claro, hay grados de complicidad, por supuesto. Ahora que tocas perdón que te interrumpa, ahora que tocas este tema de la responsabilidad de la humanidad en su conjunto, pero además también de los estados, me viene a la mente el hecho de que México no reconoce el Estado palestino, o sea, no reconoce a Palestina como un estado. ¿Qué ha pasado eso? ¿Por qué México no lo ha reconocido? Mira, México ha dado algunos pasos de reconocimiento del Estado palestino que son loables, ¿no? Hay que aplaudirlos, qué bueno. Por ejemplo, en la UNESCO, México reconoció a Palestina como Estado, pero le falta ratificar el reconocimiento. Y sí es muy importante ese reconocimiento, por varias razones. Para empezar, México debería reconocer el pasaporte palestino como pasaporte internacional y no lo reconoce el de Israel, pero no el de la Autoridad Nacional Palestina. Toda esa población, esos millones de personas que viven en Cisjordania y Gaza, no tienen reconocimiento de México, su pasaporte no tiene reconocimiento legal. Es gravísimo. Ahora, pero no solo eso. Si México le dice a Israel, bueno, ya basta, o sea, no podemos seguir sin reconocer al Estado palestino oficialmente, ya lo vamos a reconocer porque estas acciones que estás cometiendo tú en contra de la población civil, en contra de los palestinos, pero además el no demostrar, el no realizar actos concretos que lleven a la solución efectiva del conflicto, para que puedan convivir israelíes y palestinos en paz, tiene que tener consecuencias. Y la primera consecuencia que ya hago efectiva hoy es reconocer al Estado palestino. Eso es algo mínimo, realmente es un gesto que muy poco perjudica a Israel, aunque sí le molestaría mucho,
pero que sí tendría un significado y un eco a nivel internacional. Esa es una primera cosa que tendría que hacer el gobierno mexicano. ¿Cuántos estados en el mundo reconocen al Estado palestino? Perdón, no me sé el dato así, no lo tengo en la memoria, pero son muchos. Yo recientemente leí el dato de que son 123 estados. No sé. Sí. O sea, la mayoría, creo que La mayoría. 200 estados reconocidos por Naciones Unidas y 123 es pues mucho más, es ya más del 70%. Sí, pero además me parece que es un evento sumamente arbitrario, autoritario de parte de los gobiernos que no reconocen la existencia de dos estados cuando hay una resolución de la ONU de hace 70 años, o quizá un poquito más, en donde se hablaba de dos estados. Y que a lo largo de la historia, en el devenir de esta imposición de lo que se considera el Estado judío, para desaparecer, eliminar a un Estado palestino, es una pues injusticia mayor en términos de los derechos de estas personas que conforman el pueblo palestino a conformarse como un Estado-nación. Sí, yo creo que hay una omisión tremenda, ¿no? Histórica, por supuesto, de los estados y los poderosos en el mundo, ¿no? Creo que es obvio que Estado y poder van de la mano, ¿verdad? Y el conjunto de los estados en el mundo, salvo poquísimas excepciones, simplemente dejan pasar esto, ¿no? Y no es normal, no es normal. O sea, yo creo que sí debería haber una acción en este sentido. Pero hay otras cosas que se podrían hacer también y que podrían ejercer una presión importante. Por ejemplo, bueno, México ya no importa material bélico así como de manera sustancial, ¿verdad? Porque se acabaron esas importaciones, particularmente aviones de guerra, helicópteros, ya no. Pero los gobiernos anteriores estuvieron comprándole a Israel miles de millones, pero decenas de miles de millones de dólares en equipo militar. Pero hay cosas que continúan, como por ejemplo acuerdos de capacitación. Israel le da capacitación a policías en México, le da capacitación a la Guardia Nacional en México. No sé, ¿no es esto como el colmo? O sea, deberíamos exigirle a nuestro gobierno, ya para eso. No, no está bien. No está bien que colaboremos con el estado de seguridad y el estado militar que oprime a un pueblo. Eso, nada más, ya eso. Otras cosas no, pero eso. Deberíamos pedir, exigirle al gobierno, a los gobiernos, porque también son gobiernos estatales, no es solo el gobierno federal, parar así de tajo la cooperación en materia de seguridad y militar. Pero además, porque es el gobierno, es decir, los gobiernos de los estados, pues mira, vienen de partidos que ya conocemos, que tienen un perfil pues bélico, ¿no? El PAN principalmente, con todo el historial bélico que han instaurado en México, o el PRI incluso. En esos estados quizá no podemos hacer nada, pero en el gobierno federal, que es un gobierno que se ha ostentado como un gobierno pacifista. De hecho, me parece loable incluso el pronunciamiento que hizo la Cancillería recientemente en relación a este nuevo conflicto. Me parece muy loable lo que hizo Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad al plantear pedir que la ONU tome cartas en el asunto. Eso me parece muy bien, pero si detrás de ello además no hay
una política sustentada en que, como tú dices, Gilberto, exijamos que el gobierno federal pare cualquier tipo de vínculo militar en materia de armamento y de capacitación, etcétera, y con el Estado de Israel, pues entonces no sirve de mucho el hecho de que estemos haciendo pronunciamientos, ¿no? De los cuales, por supuesto, me enorgullezco, pero yo también. Pero hay otras cosas que hay que hacer, medidas que hay que tomar. Claro. Exacto, el pronunciamiento está muy bien y hay una política general permanente, ¿no? De estar a favor de retomar las negociaciones y de que esto lleve a una solución definitiva, justa, equitativa, permanente, digamos, o duradera al menos. Eso está muy bien, pero si solo nos acordamos cuando hay una de estas crisis, algo está mal. O sea, algo está mal y significa que estamos haciendo poco también. Estamos haciendo relativamente poco de manera constante para facilitar esta negociación que es urgente y necesaria. Entonces, yo creo que medidas como estas son realmente importantes. O sea, no basta con que lo hagamos cada que hay una crisis. O sea, hay que frenar esa cooperación en materia militar y de seguridad. Frenarla. Gilberto, muchas veces también se nos ha querido vender la idea de que estos pueblos han estado históricamente, milenariamente en guerra y prácticamente traen la idea de la guerra en su ADN y es imposible cualquier intento de paz. ¿Qué con esto? Porque entonces se me hace también como que el pretexto y la salida fácil para seguir haciendo intentos en términos de política entre los estados para concretar un estado permanente de paz. Sí, yo creo que hay una serie de ideas que vienen pues que son prejuicios, ¿no? A los que se les ha dado aliento. Y yo creo que debemos ser muy firmes y muy claros en contra de todo tipo de prejuicios raciales, regionales. No es verdad, para empezar, no es verdad. No es que no haya habido conflictos, pero ha habido tanto conflictos ahí como en cualquier otra parte del mundo, en México, en cualquier región del mundo. Lo que, de hecho, en esa zona durante aproximadamente 1300 años, hubo un grado bastante importante de convivencia entre las religiones, entre musulmanes, cristianos y judíos. Resulta que antes de, digamos, cuando existían el Imperio Bizantino, que es como Roma, ¿verdad? Digamos, el Imperio Romano de Oriente, después se llamó el Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino, cuando se adoptó la religión cristiana, después de un tiempo se convirtió en una adopción intolerante de la religión, es decir, prohibía otras religiones o reprimía otras religiones. Y ahí pues se reprimía a los judíos o a los que tenían otras formas incluso de ver el cristianismo. Había una política represiva. Cuando entra el Islam, sin mitificarlo tampoco, ¿verdad? Pero dentro del Islam, de las creencias básicas del Islam, estaba la de que tanto el cristianismo como el judaísmo eran formas de, ¿cómo diríamos?, de monoteísmo. Es decir, creían en el mismo Dios que los musulmanes, en los mismos profetas que los musulmanes, pero tenían
estaban equivocados en si había distorsionado la fe. Un rollo así para decirlo muy rápidamente, ¿no? De hecho, es integrista el Islam. Justamente se considera una religión heredera del judaísmo y del cristianismo, y ellos como la fase superior del monoteísmo, pero sí, es decir, no rechazan el judaísmo ni el cristianismo, lo integran a la historiografía, o tú sabrás mejor el término, del Islam, ¿no? O sea, el Islam es heredero de esas dos religiones, sí. Sí, y cuando ellos tomaron dominio, posesión sobre esos territorios, se dieron una obligación a sí mismos de proteger a las comunidades de lo que ellos llamaban el libro, ¿no? O llaman el libro. O sea, el libro, la Biblia, o el Corán, o la Torá, etcétera, ¿no? Este corpus religioso de monoteísta. Entonces, y en esa obligación de protección de estas comunidades, prohibían que hubiera conflictos interreligiosos. No es que no hubiera a veces, si los hubo, no es que no hubiera excesos de parte de las autoridades en algunas ocasiones, si los hubo, no es que no hubiera supremacía para los musulmanes, ni la había, pero había un grado de convivencia muy importante, y sobre todo si consideramos que estamos hablando de estados premodernos donde el concepto de la laicidad simplemente no existía, como no lo existía en Europa ni en ninguna parte del mundo. La laicidad es un concepto moderno. Entonces, esta convivencia es algo muy importante que debemos valorar y reconocer, y es algo que existió hasta finales del siglo XIX, por lo menos, en Palestina. Y esto no se reconoce, esto es omitido cuando hablamos de este prejuicio de que, no, es que ahí se están peleando desde hace 2000 años. Falso, no es así. Y justamente en ese supuesto continuo de pelea, de guerra, hablemos ahora de este momento. O sea, ¿en qué punto se origina? ¿En qué momento? ¿Por qué lo que nos llega acá de noticias es que Hamas empezó a lanzar misiles hacia Israel, y que Israel, en otra frase que también está muy instaurada en el discurso público, Israel se está defendiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esta pregunta es muy importante porque nos lleva a entender, ¿no? Porque se habla, como decía antes, en los medios de este choque, de este enfrentamiento entre Israel y Hamás, o entre Israel y Palestina, o entre Israel y Gaza. En realidad, esto, como decía, hay un continuo de opresión, ¿verdad? Pero en este continuo de opresión hacia los palestinos, vimos hace pocas semanas ataques por parte de ultranacionalistas, ultraderechistas israelíes en contra de palestinos. Y luego también vimos una decisión judicial para sacar de sus casas a palestinos que vivían en Jerusalén oriental. De hecho, hay unos videos súper interesantes al respecto de una familia, al-Kurd, se apellidan, que entraron unos extremistas judíos a ocupar la casa de esta familia, a quitarle su casa. Y se ve en el video una chava palestina diciéndole al colono judío israelí: oye, pero me estás robando mi casa. Y el colono israelí le dice:
Sí, te la estoy robando, pero si no te la robo yo, te la va a robar otro. O sea, el grado de descaro es bastante extremo, ¿no? Bueno, aquí quizá el consuelo que le quedaba es que el colono que le iba a robar su casa al menos lo conocía, ¿verdad? Pero digamos, ¿en qué se fundamenta esta decisión judicial de sacar a los palestinos de sus casas en Jerusalén Oriental? Dicen, no, es que estas casas, esto lo decidió un juez, porque estas casas habitadas por palestinos, antes de la guerra del 48, las habitaban judíos. Y en la guerra del 48 estos judíos se fueron y los palestinos ocuparon sus casas. Entonces lo que está haciendo el juez es simplemente restituir estas casas a sus propietarios judíos. Pero aquí la trampa es doble. Primero, bueno, hubo una guerra, estas familias están viviendo ahí desde el 48, se les saca. Pero si va un palestino de Chile o de El Salvador o de Nueva York o de donde quieras, de Damasco o de Amán, va a Israel y dice, no, bueno, para empezar no pueden, ¿verdad? Pero suponiendo que interpongan una demanda judicial en Israel para pedir que se les restituya donde ellos vivían, sus familias vivían antes del 48, ¿tú crees que el juez va a fallar a favor de ellos? Claro que no. No existe ni la posibilidad de hacerlo. Entonces, esta equidad, este argumento de que al final son lo mismo, ¿dónde quedó, verdad? No hay ninguna equidad. Esto es parte del apartheid del que se hablaba al inicio de la emisión. ¿Y qué pasa con los que logran mantenerse vivos pero su casa está derruida? ¿Qué es lo que está sucediendo con todas esas familias cuya casa pues ya no existe? ¿Qué está sucediendo con todas estas mujeres, niños? Pues se van con familiares generalmente, ¿no? Se van con familiares, a veces se refugian, se arman refugios en escuelas, hospitales, pero luego estas escuelas en 2014 se vio que fueron objetivos militares por parte del ejército israelí. Lanzaban cohetes en contra de escuelas donde estaban llenas de refugiados que habían huido, pues que se habían refugiado porque sus casas habían sido destruidas o simplemente porque creyeron que ahí estarían más seguros y nada, ¿no? El ejército israelí las destruyó con argumentos falaces, pero pues a ellos qué les importa inventarse un argumento. Es que tenemos información de nuestro espionaje, de que hay armas de Hamás escondidas en los sótanos de la escuela. Entonces destruyen la escuela y matan a 100 personas. Cosas terribles. Pero para continuar con la pregunta anterior, así empezó esto. A la gente las empezaron a sacar de sus casas, empezó a haber manifestaciones en la Plaza de las Mezquitas, en el centro de Jerusalén Oriental. Estas, no sé si han visto imágenes donde hay una cúpula dorada muy bonita. Ahí hay varias mezquitas donde se encuentra también la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las principales mezquitas, de las más sagradas para el Islam. Es el tercer sitio más sagrado del Islam. Y bueno, ahí se concentraron jóvenes y no tan jóvenes palestinos manifestándose, entró la policía, el ejército israelí a reprimirlos y hirieron a más de 500 personas en pocos días. Y es cuando Hamás dice, retírense, que se retire el ejército israelí, las fuerzas de seguridad israelí de la Plaza de las Mezquitas, o de lo contrario vamos a lanzar cohetes. Y obviamente no se retiraron de la Plaza de las Mezquitas, entonces Hamás presentó esto como un acto de autodefensa, de legítima defensa de los manifestantes que estaban siendo
golpeados, heridos en Jerusalén. Y bueno, después Israel empieza su bombardeo y por supuesto que la capacidad destructiva, creo que ya lo dije, la capacidad destructiva de Israel es muy superior a la capacidad destructiva de Hamas y sus cohetes. Se ve en las cifras, ¿verdad? No es que yo esté justificando ninguna acción bélica de ningún tipo, pero si Israel justifica su acción bélica en la autodefensa, pues jamás hace lo mismo. Y si estamos hablando de que es un conflicto y estamos diciendo que todos son iguales, pues ¿por qué no considerar como igual la autodefensa palestina a la autodefensa israelí? Entonces, hay como muchas trampas discursivas en todo esto. Para quienes nos están escuchando, Gilberto, ¿quién es Hamas? ¿Qué es Hamas? Bueno, Hamas, digamos que históricamente los palestinos a partir del 64 se habían organizado en torno de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Dentro de la OLP hay varios partidos políticos. El más importante es Fatah. Fatah es el partido que era de Yasser Arafat. Pero aparte de Fatah, que es un partido, digamos, que no tiene una ideología muy definida y por lo tanto, bueno, es un partido laico, ¿no? En el que militan ricos, pobres, musulmanes, cristianos, incluso algunos judíos, pero bueno, es el partido principal. Aparte de Fatah, hay otras organizaciones, ¿no? Está el Frente Popular por la Liberación de Palestina, el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, que son dos partidos de izquierda, marxistas, que también incluyen digamos, cristianos y musulmanes. De hecho, los fundadores de estos últimos dos partidos, las personas más emblemáticas en su fundación, eran cristianos los dos, ortodoxos. El doctor George Habash para el Frente Popular y Nayef Hawadme para el Frente Democrático. Estas organizaciones, digamos que dieron la lucha durante décadas. En los años 60, pero también en los años 70. En los años 70, sin embargo, ya se había dado la guerra del 67 y ya tenía Israel ocupado el 100% de Palestina. Dentro de los territorios que ocuparon en esa época, se empezó a desarrollar también esta otra organización que era como una organización religiosa. Estaban ligados, digamos, a las mezquitas, son musulmanes, ligados a las mezquitas y empezaron a tomar conciencia nacionalista de resistencia frente a Israel, pero combinándola con la religión. Entonces es un fenómeno parecido al de los hermanos musulmanes, de hecho están ligados a los hermanos musulmanes de manera internacional. Y claro, es una organización conservadora como cualquier organización religiosa, ¿verdad? O político-religiosa, generalmente son conservadoras. Hay excepciones, más, menos, por ejemplo, en América Latina, la teología de la liberación, podríamos decir que tiene aspectos muy progresistas y aspectos muy conservadores, ¿no? Simultáneamente, sobre todo en cuanto a la condición de las mujeres o el aborto. Bueno, ahí ya su progresismo no es tanto, ¿verdad? Y en cuanto a Hamas y otras organizaciones con base religiosa, tienen también esta forma de, pues también son conservadoras, socialmente conservadoras,
pero no dejan de ser organizaciones nacionalistas y ser organizaciones que luchan sobre todo por la liberación del pueblo palestino frente a la colonización israelí. Ahora, aquí hay que decir que incluso mujeres feministas, laicas, por ejemplo, en la guerra del 2014, decían, qué rabia, yo no soy de Hamás, nunca he sido de Hamás, nunca voy a comulgar con el programa político y religioso de Hamás, pero en estas circunstancias de guerra, soy Hamás. Claro, porque ante un enemigo común, lo primero es se unen. resolver el conflicto de la invasión, y acá adentro nos organizamos y vemos cómo luchamos por la liberación. Exactamente. Y finalmente todo este discurso anti-Hamás es un discurso antipalestino, que se viste de una careta de estamos contra Hamás, y la idea de dividir a los palestinos entre estamos por o en contra de Hamás es una idea pues que es muy fácil de manipular. Y yo tampoco apoyo a Hamás, pero no me parece que sea el momento ahora de poner el acento en eso, ¿no? Y no me parece por muchas razones, ¿no? Como esta, la que ya hemos mencionado, de la cuestión de las mujeres, o el conservadurismo en general, esta idea de que la religión debe tener un papel en la política, pero también porque en muchas ocasiones, pues, favorecen una actitud que puede caer en el racismo, en la cuestión del conflicto y de la colonización israelí, que yo creo que debe estar totalmente libre de racismo. No debe ser una cuestión racista, debe ser una cuestión política eficaz por la liberación de un pueblo que está siendo colonizado. Así y es, desde sí, claro. Perdón, Maru. No, adelante, Ceci. Sí, desde tu punto de vista, para el cese al fuego en esta crisis, ¿cuál tendría que ser la condición? Yo creo que debe exigirse un cese al fuego unilateral a Israel, retirarse también de la Plaza de las Mezquitas, y en esa medida también exigirle a Hamás que deje de lanzar cohetes hacia Israel. Yo creo que eso está bien, pero creo que no es suficiente. O sea, no por lo urgente dejar de hacer lo necesario. Y lo necesario, que también tiene su grado de urgencia, es acabar con la colonización y lanzar un proceso de negociación auténtico, que no sea imponerle una paz injusta al oprimido, porque eso es la garantía absoluta de que no va a durar, de que no va a ser una paz real, de que los palestinos se van a sentir oprimidos, y ya sea que se unan a organizaciones que continúen la lucha contra la opresión o que formen nuevas, y el ciclo de violencia va a continuar. No, tiene que haber un proceso de paz auténtico que permita encontrar una solución con la cual los palestinos en su conjunto, y cuando digo en su conjunto, no lo digo por casualidad, la encuentren satisfactoria. ¿Y por qué digo los palestinos en su conjunto? Porque los palestinos obviamente son los que viven en Cisjordania y en Gaza, pero también son los que viven en Israel, y también son los que viven en Jordania, Damasco, Líbano, Chile, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, etc. Brasil. Pues ojalá y lleguemos a
a un punto en que esto sea sea posible, porque además, o sea, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a tener un territorio propio, a tener sus casas sin la permanente amenaza de que alguien va a llegar a quitárselas. Es decir, a mí en realidad no me parece complejo, me parece de una suma sencillez. Es tan simple como encontrar la solución de la real división, y ahí sí creo que no tendríamos que irnos a una postura previa a la división, porque pues está ya instaurado un Estado israelí. Entonces, no valdría el regresarnos a principios del siglo XX cuando no existía ese Estado, sino más bien regresarnos a el momento en que la ONU decide que haya dos estados con plenos derechos, y el derecho al territorio es uno de ellos, me parece. Sí, yo creo que Israel solo no lo va a hacer. Estados Unidos solo no va a presionar a Israel. Tiene que haber una presión, y esa presión no va a venir de los estados, porque ahora ni los estados árabes lo están presionando en ese sentido. Ya, de hecho, ha habido una normalización de relaciones públicamente por parte de Emiratos y por parte de otros estados. Algunos incluso, aunque no hayan hecho una normalización pública, no están presionando. Arabia Saudí no está presionando para que se llegue a la paz. Esta presión solo puede venir desde abajo, desde los pueblos, desde la sociedad civil organizada y no organizada, desde gente como nosotros. Tenemos que presionar a nuestros gobiernos para que presionen al gobierno israelí, para que presionen al gobierno de Estados Unidos, para que se haga algo real, o sea, para que se haga una negociación, esa segunda fase de la negociación, u otra negociación, la que sea, pero una negociación que lleve a una solución aceptable para los palestinos también, y no solamente aceptable para Israel. Y en Estados Unidos hay mucha gente que está presionando actualmente al presidente Biden, que está presionando a las autoridades de Estados Unidos, y eso me parece muy importante, pero no porque exista eso nosotros deberíamos cruzarnos de brazos. Yo creo que también deberíamos decirle a nuestro gobierno: hey, haz algo un poquito más eficaz, haz algo que ponga un poquito más de presión. Así es, efectivamente. Además, en esta semana el fin de semana pasado hubieron manifestaciones en distintos países europeos, manifestaciones masivas que no las hemos visto aquí en México, ¿no? Aunque sí ha habido algunas personas que han ido a la embajada israelí en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que no nos ha llamado a una movilización masiva, que es lo que se necesita para hacer presión y sumar a toda esta protesta internacional por los bombardeos de Israel hacia Gaza. Y bueno, pues hemos tenido una conversación bastante ilustradora, en primer lugar, por estos datos históricos que nos has brindado, Gilberto, pero también creo que desde una perspectiva política de solidaridad y de reconocimiento del derecho del pueblo palestino a tener su territorio, sus casas, ¿no? Que eso es básico, la vivienda es básica para nuestro cuidado, nuestra sobrevivencia, nuestro bienestar, y con una certeza de paz que es fundamental para tener calidad de vida digna. Entonces yo agradezco muchísimo, Gilberto, que nos hayas acompañado en esta cocina de Chabelo el día de hoy. Gracias, Gilberto.
todo lo que nos has contado. Y bueno, pues estamos llegando al final del programa. Escuchamos al inicio de esta emisión una canción de Shadia Mansour, Alhamdulillah Gaza, que es una cantante palestino-británica, nació en 1985 en Londres, pero hija de padres palestinos justamente inmigrantes en Reino Unido a causa de esta ocupación israelí. Y pues ahora nos vamos a despedir con otra canción que no está dedicada a Gaza, sino a Beirut. Bueno, ya sabemos, y Beirut también, y Líbano ha tenido también un conflicto muy fuerte con Israel justamente a causa de la ocupación palestina. Ya en otra emisión hablaremos de las montañas del Golán y esta invasión que también Israel hizo de este territorio en Siria, que además eres especialista en Siria, Gilberto. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gran placer. Gracias. Un fuerte abrazo a las dos y espero que nos veamos pronto. Claro que sí, claro. Muchas gracias. Yo también un abrazo fuerte y nos estamos escuchando el siguiente miércoles en la cocina de Chabela, ya saben, en las 106.1 FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org, además de nuestra página de Facebook. Pues hasta pronto. Hasta pronto. يعطيك العافية وطن. على اليمين يا زلمة. يمين على اليمين. ورايك دموزيل؟ من عام وعم تغمز كمان؟ شو؟ نزلي من السيارة. لا مني نازل من السيارة، هي ورائي ومني نازل. نزلي من السيارة هلا على الأرض. مني نازلة. بلا نازلة، تعي معي. يلا على الجيب. لا ما رح أطلع بالجيب، اتركني وليه؟ بلد إيدك عني، ما رح أطلع معكم على الجيب، اتركني وليه؟ إيدك عني وليه؟ ماني طالعة. شادي. درم بدلتك وليه؟ شو بدلت؟ شو شيل إيدك عني. شادي، لا شيلها من هون. أيديكم جميعا في الهواء، أيديكم جميعا في السماء، أيديكم جميعا في الهواء، أيديكم جميعا في السماء. بيروت جنون أيام وليالي، غرب للجنوب الشرق للشمالي، رأسك مرفوع انطق لبناني، بالدمع سقيت أرزة بلادي، أيديكم جميعا الآن في السماء، في الهواء من الجنب للجنب، من ضرب ومن هرب هرب، والقصر حبيش عليكم عناصركم لديهم افيون وكيف للبيع، شو بيك؟ حواجز بالليل للقضاء الشباب الصغار، وتفلتون التجار يمين ويسار، لمن تابعون الجميع يرونا لسنا مستعدون للسكوت، يا حبيبي الحب لا يموت يابا مدينة بيروت. أيديكم جميعا في الهواء، أيديكم جميعا في السماء، أيديكم جميعا في الهواء، أيديكم جميعا في السماء. بيروت حمراء سايد جنزير، شارع غانا
دوشة بربير سن الفيل المنارة والبسطة رملة البيضة الشتيلة صبرا المزرعة والشارع مكحول كراكون دروز والبربور راس العين وشارع بليس حار تحريك بالكورنيش جنينة الصنايع كونكورد شياع جعيطاوي السيوفي مار الياس طريق جديدة حازمية وطن صيدبة أشرفية ضمناوي الأطباء وجون دارك حي السلم زاء البلاط ترابك وكل قطاع كدوس يابا مدينة بيروت. أيديكم جميعا في الهواء أيديكم جميعا في السماء أيديكم جميعا في الهواء أيديكم جميعا في السماء. لبنان Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista,